¿Y todos? Buenos días, sí, yo le escucho, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión de Diálogos en Salud número 59. Mi nombre es Mauricio Estrada, funcionario de la Oficina Asesora de Planeación de Estudios Sectoriales, y en mi nombre y en el de la jefe de la oficina y la coordinadora del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública les damos la cordial bienvenida. De antemano les pedimos excusas por parte de tanto la doctora Constanza, jefe de la Oficina Asesora de Planeación, y la doctora Maritza, coordinadora del grupo sectoriales. Ellas están en un compromiso ineludible el día de hoy y no nos podrán acompañar. A cargo de la sesión estaremos yo, Mauricio, y mis compañeros Sergio González y Patricia Rosso. Les voy a dar unas recomendaciones generales para nuestra sesión. La primera es, por favor, mantener desactivado durante la sesión el micrófono, activarlo cuando vayan a participar. La segunda es, igualmente con la cámara, sabemos que el consumo de video pues a veces dificulta un poco las transmisiones, solamente activar la sesión cuando se esté participando. La tercera, en el chat estará activado para que ustedes hagan preguntas o sugerencias a lo largo de toda la sesión, y en el mismo chat estaremos publicando varias veces el listado de asistencia para que se puedan registrar en el mismo. Y por último, por favor, les solicitamos desconectarse al finalizar la sesión. La agenda para el día de hoy: una apertura por parte mía y de la doctora Patricia, quien es contratista del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública. Una introducción a cargo de la doctora Patricia Rosso, contratista del grupo. Exposición del tema llamado Derecho a la Atención, Tratamiento Idóneo y Oportuno en Trastornos Mentales, y resultados de la encuesta Experiencias y Reflexiones en la Atención Mental, a cargo de los doctores John Borges Buitrago y Gloria Marina Nieto Gómez. Tendremos una franja de invitados, una franja de preguntas para los invitados, y el cierre de la sesión a cargo de la doctora Patricia Rosso. Muchas gracias, Mauricio. Por favor, continuemos. Listo. En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, la Oficina Asesora de Planeación de Estudios Sectoriales y el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les damos la bienvenida a la versión número 59 del seminario. Diálogos en Salud es un espacio académico cuyo propósito principal es la divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones en temas de interés en salud pública. En tal sentido, y por ser un tema de gran interés para nosotros y para el sector que representamos, hoy abordaremos el derecho a la atención, tratamiento idóneo y oportuno en trastornos mentales y resultados de la encuesta Experiencias y Reflexiones. Por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza del Dr. John Borges Buitrago, nos presentará los resultados del estudio de relación entre los riesgos de salud mental y el nivel de resiliencia en población colombiana mayor de edad durante la pandemia de COVID-19, y asimismo la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias, en cumplimiento de su misión orientada a acoger y acompañar a las personas con esquizofrenia y sus familias en el marco de un modelo de recuperación psicosocial comunitario, propone conocer cómo se viven los derechos en salud mental por parte de los y las usuarias del sistema de salud de Colombia por las personas con trastorno mental diagnosticado, por lo cual realizó la encuesta en tiempos de COVID-19, Voces sin indiferencia, experiencias y reflexiones en la atención en salud mental, dentro del proyecto denominado Derecho a la Atención, Tratamiento Idóneo y Oportuno en Trastornos Mentales, cuyos resultados nos serán presentados en esta sesión y que nos permiten conocer datos importantes de análisis, con el ánimo de aportar a todos los actores interesados, tales como los entes reguladores de salud, EPS, IPS, y muy especialmente a las personas con trastornos mentales, sus familias y la comunidad en general. Para ampliar un poco más el contexto, a continuación unas palabras de la doctora Patricia Rosso, contratista de la Oficina Asesora de Planeación de Estudios Sectoriales. Doctora Patricia, por favor. Muchas gracias, Mauricio. Les queremos dar la bienvenida a todos. Les damos un cordial saludo a nuestros asistentes y panelistas.
Aquí es importante entonces partir de que la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto importante en nuestras vidas. Muchos de nosotros pues hemos enfrentado desafíos que pueden ser estresantes, abrumadores y causar emociones fuertes en adultos y en niños también. Las acciones de salud pública como el distanciamiento social pues son necesarias para reducir la propagación del COVID-19 y pueden hacer sentirnos aislados y solos y aumentar el estrés y la ansiedad que podemos tener. Entonces, aprender a lidiar con el estrés de una manera saludable hará que nosotros, nuestros seres queridos y quienes nos rodean, nos volvamos mucho más resistentes. En este sentido, la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza del doctor John Henry Buitrago, adelantaron durante la vigencia 2021 el estudio Relación entre los riesgos en salud mental y el nivel de resiliencia en población colombiana mayor de edad durante la pandemia por COVID-19. Entonces, al respecto, recordemos que la pandemia de COVID-19 ha causado que las personas experimenten reacciones de miedo y de preocupación en varios niveles, sentimientos asociados tanto a la enfermedad como a las situaciones resultantes de esas medidas gubernamentales que se implementan para la contención, mitigación y erradicación de la pandemia. Es poco probable que alguna persona no esté sufriendo alguna de esas consecuencias en salud mental debido a la sensación de incertidumbre que ha representado pues esta situación particular, que va desde unas afectaciones leves como reacciones habituales al estrés, dificultades en el manejo de emociones y o relaciones, las alteraciones de los hábitos y de los comportamientos, pero también encontramos afectaciones severas y de mayor complejidad como la conducta suicida, los episodios de pánico, la depresión y ansiedad, conductas violentas, la exacerbación de síntomas de trastornos preexistentes o el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. De otro lado, también la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias, ACPEF, realizó una encuesta denominada Voces sin indiferencia, experiencias y reflexiones en la atención en salud mental, dentro del proyecto denominado Derecho a la atención, tratamiento idóneo y oportuno en trastornos mentales. Este recoge las inquietudes planteadas por los pacientes y sus familias relacionadas con la atención y las dificultades de acceso a la atención en salud mental, que marca como consecuencia un sufrimiento adicional al ya existente en la condición de salud. En este marco, la encuesta buscó responder 4 objetivos específicos. El primero de ellos era el de indagar sobre la calidad de la atención en salud mental. El segundo, reconocer la información y orientación que recibieron las personas con trastorno mental y sus familias y los actores que la brindan. En tercer lugar está la identificación de la búsqueda de ayuda y las respuestas del sistema de salud en situaciones de salud mental, caracterizando especialmente los servicios de consulta externa general y especializada, la hospitalización, el egreso hospitalario en este caso, las modalidades de atención específicamente como telemedicina. En cuarto lugar están los grupos de apoyo y ayuda mutua y dispositivos comunitarios. Y finalmente buscaba reconocer la presencia de sufrimiento psíquico y las estrategias de resiliencia implementadas por las personas con trastornos mentales y su familia. Por su parte, también el Ministerio de Salud y Protección Social viene adelantando acciones en materia de salud mental, tales como la generación de lineamientos y recomendaciones dirigidas a los actores del sector salud, al desarrollo de capacidades en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. También lleva a cabo gestión intersectorial en el desarrollo de la estrategia para el cuidado en salud mental y promoción de la convivencia. De igual manera, se ha impulsado la prestación de servicios de salud mental a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como el fortalecimiento y la activación del tratamiento y rehabilitación de los problemas y trastornos mentales. No obstante, es importante mencionar que estos retos permanecen y el sistema de salud en general requiere fortalecer esa atención primaria, de manera que se alcance una mayor resolutividad en la baja complejidad, que se busque avanzar con la implementación del Programa de Acción Mundial para superar las brechas en salud mental de la Organización Mundial de la Salud. También está avanzar en cuanto a la implementación de la Política Nacional de Salud Mental y de la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y demás medidas que busquen pues como el mejoramiento de la atención en salud mental con el fin de reducir esa incidencia de esos problemas o trastornos mentales, el consumo de sustancias psicoactivas y las diferentes formas de violencia.
Dicho esto, les quisiéramos dar la bienvenida a nuestros expositores. Ellos son el doctor John Henry Borges Buitrago. Él es médico especialista en psiquiatría de la Pontificia Universidad Javeriana, investigador y profesor universitario, asesor del Ministerio de Salud y Protección Social para la implementación de la Política Nacional de Salud Mental y la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Y también le damos la bienvenida a la doctora Gloria Marina Nieto Gómez. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus Familias, ACPEF, coordinadora del Nodo Comunitario de Salud Mental y Discapacidad Psicosocial, red de organizaciones del ámbito nacional. Ella es de formación psicopedagoga de la Universidad Pedagógica Nacional y abogada de la Universidad Javeriana, representante de las organizaciones de pacientes y familias en el Consejo Nacional de Salud Mental. Bienvenidos, doctor John, tiene usted la palabra, muchas gracias. Vale, buenos días a todos y a todas. Gracias, doctora Patricia, Mauricio. Un saludo especial de las coordinadoras del Grupo de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, de la doctora Ana María Peñuela y la doctora Nubia Bautista. Como bien lo han mencionado, para el Ministerio y para nuestro país, la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas es una prioridad en el marco de esta situación y de esta necesidad y de la implementación de 2 documentos de política que se han mencionado. El día de hoy tenemos la presentación de 2 estudios muy importantes, uno que refleja la voz de las personas que presentan problemas y trastornos mentales como la esquizofrenia en relación al acceso a la atención integral durante la pandemia, que por supuesto puso de manifiesto muchos desafíos para la garantía de esta atención integral, y por eso es importante, digamos, reconocer estos resultados que se generan desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias, y un segundo momento donde vamos a hablar del estudio de niveles de resiliencia y riesgos en salud mental. El día de hoy vamos a hacer especificidad en los datos que obtuvimos de resultados en relación al talento humano en salud, cómo desde acá podemos inferir o tener datos relacionados con la salud mental de estas personas que estuvieron trabajando en la primera línea de atención de las personas que presentaban COVID-19. Doctor John, Sí, disculpe, lo que pasa es que no vemos la presentación. sí. Como habíamos, estaba en el primer momento la doctora Gloria, doctora Patricia, pero creo que Ok, hay dificultades para el ingreso. ok. Entonces voy a comenzar yo, porque creo que todavía no veo a la doctora. Ah, sí, la doctora Gloria ya está. Doctora Gloria, buenos días. Gracias, John. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya Muy estoy aquí conectada, pero si quieres empieza tú y después voy yo. Es Vale. que he tenido aquí una dificultad con la conexión de Teams. Estoy por el celular. Gracias. Vale, doctora Gloria, bienvenida. Entonces vamos a comenzar con la primera presentación. Perdónenme que estoy acá comenzando a presentar. Como que no me lo permite, pero voy a salir y volver a entrar. Un minuto. Bueno, mientras el doctor Borges vuelve a conectarse, por favor les recomendamos a todos los asistentes diligenciar el formato de asistencia. Ya está ahí en el chat de la reunión para que por favor ingresen y lo diligencien. Mil gracias. Gracias a todos. Queremos pedir excusas por de pronto los inconvenientes técnicos, pero esperemos un momento para que el doctor John Henry se conecte de nuevo y podamos dar inicio a las presentaciones. Muchas gracias a todos por su atención.
Ya estoy acá otra vez. Les decía que no me carga la presentación, entonces mientras ustedes me pueden hacer el favor de ayudarme con la presentación, ya se las acabo de enviar actualizada acá. Vale, le pido de pronto a Mauricio o a la doctora. Claro, sí, señor, yo le puedo, por supuesto, Ya presentar estamos la... en nuestro chat ahí, Mauricio. Disculpe, doctor John, es que hay varias personas que nos mencionan que no escuchan, pues no sé si de pronto es el Teams de ellos, porque pues acá creo que sí se está escuchando. Vale, ok. Vale, voy a tratar de hablar más duro. Entonces, mientras Mauricio me hace el favor de comenzar con la presentación, durante la vigencia 2020, desde el inicio de la pandemia, en el marco del trabajo de la Dirección de Promoción y Prevención, implementamos o comenzamos un estudio que buscaba evaluar los niveles de resiliencia en la población colombiana y asociarlos con los riesgos en salud mental. En este estudio tuvimos la posibilidad de hacer más de 18.000 encuestas. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, señor, la estamos viendo. Gracias. Más de 18.000 encuestas en población colombiana a través del diligenciamiento de un instrumento virtual donde buscábamos, como les mencionaba, evaluar los riesgos en salud mental y los niveles de resiliencia en personas mayores de 18 años. El día de hoy yo les voy a presentar con especificidad los resultados del talento humano en salud que respondió a nuestra encuesta. Siguiente, por favor, Mauricio. Esto, digamos que cuando comenzamos a hacer el estudio, tuvimos, digamos, la iniciativa de hacer una especificidad. No, tenemos dicen acá que tenemos buena recepción. De hacer una especificidad en las personas que hacían parte del talento humano en salud, retomado de una revisión de la evidencia que se hizo desde marzo, cuando comenzamos el periodo de aislamiento preventivo, en las mayores afectaciones que tenían las personas que pertenecían al talento humano en salud en pandemias previas. Entonces, como ustedes verán acá en esta diapositiva, les traemos algunos datos relacionados con las epidemias del SARS, entre otros, donde se evidenció que las personas con esta exposición laboral a la atención de primera línea de un fenómeno como lo es una pandemia, presentaban más síntomas de la salud mental o reacciones emocionales como angustia, depresión, alteraciones en el patrón de sueño e incluso problemas y trastornos mentales manifiestos, como por ejemplo un aumento o un incremento en la conducta suicida. Con este contexto de esa evidencia que teníamos en las pandemias previas, consideramos importante evaluar entonces los riesgos específicos de los trabajadores de la salud en nuestro estudio. Siguiente. Este estudio, retomamos pues estas afectaciones que se habían dado en la población general y en talento humano en salud, tenía como objetivos caracterizar los factores sociodemográficos de la población encuestada, medir los niveles de resiliencia, y acá es importante porque lo que buscábamos no solamente era identificar factores de riesgo o pararnos en el riesgo, sino también retomar un factor de protección ampliamente conocido como lo de la resiliencia mediante un instrumento con una adecuada características de medición de este constructo, como la resiliencia. Adicionalmente, identificar los riesgos en salud mental, conocer un poco en relación al uso y acceso a los servicios de salud mental de las personas encuestadas, y lo que para nosotros, digamos, era muy importante como equipo investigador, era establecer la relación entre los riesgos en salud mental y los niveles de resiliencia. Siguiente, Mauricio.
Este estudio fue un estudio correlacional, descriptivo, de corte transversal. Se entrevistó a personas mayores de 18 años. Devuélvete, por favor. Se entrevistó a personas mayores de 18 años que habitaban en todo el territorio colombiano, que manifestaran su interés de participación voluntaria en nuestro estudio. Retomamos datos sociodemográficos, como verán acá la primera hojita, que eran o que se derivaron de la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015. La siguiente, Mauricio, por favor. Evaluamos la resiliencia y el soporte social con la escala de Connor-Davidson. Esta es una escala donde se evalúan los niveles de resiliencia, pero también algunas categorías que tienen que ver con este constructo. Evaluamos los riesgos en salud mental a través de la aplicación del instrumento desarrollado por la OMS SRQ. Además, evaluamos el consumo de sustancias psicoactivas a través de las preguntas del cuestionario ASIST, algunos datos relacionados con la exposición a violencias, unas preguntas relacionadas con la inclusión social, donde también se retomaron preguntas de la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015, y algunas preguntas elaboradas por el equipo investigador relacionadas con la posibilidad que habían tenido las personas de retomar su vida cotidiana posterior del aislamiento y el acceso a los servicios de salud mental. Siguiente. En cuanto al talento humano en salud, que como les digo, voy a hacer en esta presentación voy a hacer un énfasis en estos resultados. En la población general, como les mencionaba inicialmente, tuvimos una participación de más de 18.000 colombianos mayores de 18 años, con la distribución geográfica que ustedes ven en el mapa de azul, mayoritariamente de la parte central o andina de nuestro país, quizás por la forma de recolección de los datos. Recuerden que este fue un cuestionario que llegó o se difundió desde medios virtuales, y una menor participación de los territorios de la Orinoquía, de la parte norte de nuestro país, y por esto decidimos desde el equipo investigador no hacer una desagregación de estos datos por cada uno de los departamentos o distritos, sino hacer más un conglomerado nacional. De esta población o esta muestra de 18.000 colombianos, 3.185 pertenecían al talento humano en salud, ¿sí? Talento humano en salud de primera línea, es decir, que trabajaban en servicios asistenciales y estaban en este momento atendiendo desde la primera línea a las personas que presentaban infección respiratoria aguda por COVID-19, con una distribución muy similar relacionada con la forma de muestra. Entonces, acá voy a especificar en estos datos de estos 3.185 colombianos pertenecientes al talento humano en salud de primera línea. Siguiente. Cuando nos vamos al componente sociodemográfico, vemos que la mayoría de personas encuestadas se encontraban entre los 25 y 45 o 49 años, siendo digamos, más predominante las personas entre 35 a 39 años en una edad laboral. La mayoría de las personas que contestaron nuestra encuesta, 7 de cada 10, fueron mujeres. En cuanto a la distribución de esto en la población general y en la distribución por rasgos de edad, vean ustedes que las personas que contestaron nuestra encuesta eran un poco más jóvenes, entre los 25 y 40 años era su mayoría, y 8 de cada 10 fueron mujeres las que contestaron nuestra encuesta. Esto es bien importante relacionarlo con lo que se documenta en la evidencia y en la caracterización del talento humano en salud, que la mayoría del talento humano son mujeres, y por tanto también se requiere no solamente un análisis de los datos desde un enfoque de género, sino también una implementación de acciones específicas reconociendo estas particularidades relacionadas con el género. Siguiente. En cuanto al componente sociodemográfico, la mayoría de personas eran
empleados del sector público, quizás por la forma como nosotros hicimos el muestreo, pues hicimos a través de nuestras bases de datos que llegaron más a trabajadores del sector público, algunos del sector privado. En cuanto a la distribución por afiliación y régimen de salud, guardaba concordancia con estudios poblacionales que se han hecho en el país. Eso es muy importante para, digamos, legitimar las características de la muestra. En estos profesionales del sector salud, vimos que trabajaban, el 26.41 de nuestra muestra era profesional del sector salud, y de estos trabajaban en el sector salud 6 de cada 10. De acá obtuvimos los 3.185 profesionales que estaban en la primera línea, este 52% que estaban en los servicios asistenciales, y acá debo como precisar que cuando menciono a asistencial, son personas que trabajan en el cuidado y en la atención de los pacientes, o de las personas que van a urgencias, a hospitalización, en los servicios de salud. Siguiente. En cuanto a los niveles de resiliencia, el promedio de resiliencia del talento humano fue de 28.35. Esta es una escala que va de 1 a 40. Vimos que los niveles de resiliencia, cuando los relacionamos con la edad, incrementan con la edad. Esto es importante para analizar en futuros estudios. En relación a este incremento, está relacionado con la misma experiencia del transitar por la vida, o también por el nivel educativo y la experiencia, por ejemplo, en lo laboral, porque cuando ustedes ven la gráfica inferior, ven que, por ejemplo, las personas pertenecientes al talento humano en salud que tenían un nivel educativo técnico o tecnólogo tenían un nivel de resiliencia de 26.64, que podríamos comparar con las personas que tenían un posgrado, que tenían un nivel superior de resiliencia de 29.91. Para nosotros como equipo de investigadores es importante estos dos datos, porque se relacionan mucho con los determinantes sociales de la salud, específicamente con el nivel educativo, que por supuesto está relacionado con esta capacidad que tenemos nosotros de resiliencia en lo cotidiano, de enfrentar la adversidad y poder transformar nuestras vidas con la misma. Siguiente. Cuando vamos a los riesgos en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, como les mencioné inicialmente, esto lo cuantificamos a través del cuestionario SRQ. Este es un cuestionario desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, que evalúa los riesgos de ansiedad y de depresión. Adicionalmente, evalúa los riesgos de psicosis y de epilepsia. Acá se excluyeron esos ítems, solamente dejamos los de depresión y ansiedad, y dejamos el ítem relacionado con la ideación suicida, que verán ustedes acá en violeta en la parte inferior. En general, cada uno de los ítems que se determinaron en nuestros 3.000 colombianos fueron superiores a lo que se ha hecho en estudios previos. Es decir, las personas que respondían que si ha tenido frecuentes dolores de cabeza, que fueron en este caso el 38.9, era superior a lo que se encontró en la encuesta nacional de salud mental, teniendo en cuenta que no son estudios comparables, porque la otra es una encuesta poblacional, pero sí sí se podía evidenciar que existía un mayor riesgo o frecuencia en las respuestas positivas de si ha tenido frecuentemente dolores de cabeza, si se asusta con facilidad, si ha tenido temblor en las manos, que son síntomas de dolor psíquico, de dolor psicológico. Es decir, estas 3.000 personas tenían con mayor frecuencia respuestas positivas a cada una de estas, cada uno de estos ítems durante la pandemia. Era llamativo, y por eso lo ponemos acá en violeta, la pregunta relacionada con la ideación suicida, porque cuando hicimos la pregunta de si ha tenido la idea de acabar con su vida, vimos que este ítem no era superior a los que se evidenciaban en estudios previos, como la Encuesta Nacional de Salud Mental. Y acá es importante, desde lo fenomenológico y desde la historia de los problemas y trastornos mentales, es que primero viene el sufrimiento psíquico, es decir, la ansiedad, la depresión,
las alteraciones del sueño, entre otros, y posteriormente vienen desenlaces muy negativos como lo es la conducta suicida, incluyendo las muertes por suicidio. Cuando uno va a la evidencia que tenemos previa a nuestra pandemia, vemos que posterior a fenómenos como una pandemia, lo que inicialmente se evidencia es un incremento en los síntomas de depresión y de ansiedad, y 2 o 3 años después, muy relacionado con toda la recesión económica y con las afectaciones sociales, se evidencia un incremento en la conducta suicida, llámese ideación suicida o muertes por suicidio. Entonces acá es importante para la reflexión que hacemos nosotros desde la institucionalidad, pero también para cada uno de los asistentes a este conversatorio, que podamos ver que ahora tenemos unas personas con sufrimiento mental, ¿sí? Y requerimos de unas acciones que puedan garantizar que mejoren su salud mental, que no transiten a problemas y trastornos mentales y que en unos años no incrementen entonces la conducta suicida como tal. A la parte derecha, ustedes ven un análisis de los síntomas identificados por este instrumento, similar al que se hizo en la Encuesta Nacional de Salud Mental, y acá quiero precisar el SRQ de ansiedad, en la última fila, donde vemos los números de síntomas altos de ansiedad, personas que tenían 5 o más síntomas de ansiedad, vemos acá que el 33% de nuestra muestra, es decir, 3 de cada 10 o casi 4 de cada 10, de estos 3.000 personas del talento humano en salud, presentaban más de 5 síntomas de ansiedad. Esto es 2 o 3 veces superior a lo que se evidenció en la Encuesta Nacional de Salud Mental en Población General. Y en cuanto a la depresión, vemos que las personas que presentaban 7 o más síntomas de depresión era el 11.30, también superior a lo previo. Es decir, teníamos 3.000 personas que evaluamos riesgos de depresión y ansiedad y vimos que tenían un incremento del riesgo de estos dos síntomas, tanto la depresión y la ansiedad. No evidenciamos que hubiese un cambio significativo en la ideación suicida, pero preveemos que acciones de salud pública integrales puedan reducir los desenlaces que se puedan generar en la historicidad pues, de esos síntomas de ansiedad y de depresión. Siguiente. En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, acá les presentamos específicamente los datos relacionados con los 3 últimos meses. ¿Por qué? Porque si yo como médico psiquiatra era encuestado en octubre, entonces me iban a preguntar por los 3 meses antes, y era el lapso de tiempo que nos parecía importante pues en esta presentación pues socializarles. Vean que en los últimos 3 meses de estos 3.000 personas, 5 de cada 10 personas de estos 3.000 personas del talento humano en salud consumieron bebidas alcohólicas, es decir, la mitad consumieron bebidas alcohólicas. 7 de cada 100 tabaco y 3 de cada 100 sedantes y alguna cantidad cannabis. Creo que se te salió. ¿Qué es importante de estos datos? Primero, que guardan concordancia con estudios previos, donde la sustancia psicoactiva que más se consume es el alcohol. Que 5 de cada 10 consumieron alcohol en los últimos 3 meses. Seguido de tabaco, que es la segunda sustancia psicoactiva que se evidencia en las encuestas en general, pero acá tuvimos un dato llamativo y es el consumo de sedantes. Sedantes, llámese medicamentos de prescripción que se utilizan de manera, digamos, no asociada a la indicación médica, ¿sí? Entonces, esto está muy relacionado con la forma como nosotros, los seres humanos, nos relacionamos con las sustancias psicoactivas, pero también cómo buscamos paliar el mismo sufrimiento con las mismas. Entonces, este dato de consumo de sedantes es un dato que para nosotros también como equipo investigador es llamativo, dado que en las otras encuestas la tercera sustancia psicoactiva siempre es el cannabis, no los sedantes. Acá vemos una particularidad en este talento humano de salud. En cuanto al riesgo, acá en verde ustedes verán el riesgo alto, que aunque lo vemos que es un riesgo
de 0.03, 0.03 y entre otros, no es un riesgo que no sea significativo. Acá estamos hablando de personas que tenían consumo de sustancias psicoactivas, tanto alcohol, sedantes, tabaco, que requerían un tratamiento, es decir, que ya tenían un trastorno mental asociado al consumo de estas sustancias. Entonces, evidenciamos datos importantes en relación al consumo. Siguiente. En cuanto a los riesgos en salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, acá comenzamos a hacer relación bivariada. Relacionamos entonces la media de riesgo de la CIST, que evalúa el riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas, y los síntomas positivos de ansiedad. Vimos que entre más riesgo asociado al consumo, vean ustedes en naranja las bebidas alcohólicas, más síntomas positivos de ansiedad. Es decir, había una relación directamente proporcional entre el consumo de sustancias psicoactivas, específicamente el alcohol, con los síntomas positivos de ansiedad, teniendo una curva muy parecida en la azul, donde ven los sedantes. Entonces, acá comenzamos a hacer una relación entre esto que denominamos consumo de alcohol y sedantes y los síntomas de ansiedad, que era lo que les mencionaba en la diapositiva previa, con una relación directamente proporcional. A mayores síntomas de ansiedad, mayor consumo y riesgo asociado al consumo de alcohol y sedantes. Siguiente. Acá estamos relacionando los niveles de riesgo del consumo con los síntomas de depresión. Acá no vemos una gráfica tan lineal, por ejemplo, en el alcohol, ¿sí? Pero sí vemos una gráfica ascendente, es decir, a más consumo de alcohol y riesgos asociados al consumo de alcohol, más síntomas de depresión. Con estas dos diapositivas quiero decirles que en nuestra muestra vimos que hay una relación directamente proporcional entre los síntomas de depresión y los síntomas de ansiedad y los riesgos asociados al consumo, específicamente de alcohol y de hipnosedantes. Siguiente. En cuanto a la exposición a violencias de estas 3.000 personas del talento humano en salud, vimos que de personas expuestas a 2 o más tipos de violencias, eran 43 mujeres y 15 hombres. En violencia sexual, fíjense que uno reportó exposición a violencia sexual, violencia física 4 personas y violencia psicológica 135 personas, siendo 110 las mujeres y 15 los hombres. Lo reportamos en un número absoluto porque aunque son pocas personas, dada la connotación de la exposición a la violencia, no lo queríamos hacer desde un porcentaje, sino lo queríamos hacer desde un factor nominal que nos permitiera decir, sí, las personas del talento humano en salud fueron expuestas a algunos a 2 o más tipos de violencia y específicamente a cuál tipo de violencia. En cuanto a si las personas del talento humano en salud que fueron expuestas a violencia buscaron ayuda, vemos que la mayoría, por ejemplo, cuando ustedes ven acá en la violencia psicológica, no buscó ayuda, 109 buscó ayuda y 48 buscó ayuda. Y en la económico-patrimonial, el 33% no buscó ayuda y el 19% buscó ayuda. Entonces veamos cómo también está relacionado con esto que dicen estudios previos de la normalización de la violencia, pero como nosotros como talento humano en salud, que eso, que digamos se demanda a la sociedad que seamos expertos en el abordaje de este tipo de situaciones, pues tampoco consultamos. Hay que profundizar en esta razón de no consultar, ¿sí? Y cuando vamos específicamente a quién buscó ayuda, mire, por ejemplo, que cuando la violencia era física y era generada por la pareja, buscó ayuda en los servicios de salud, pero cuando la violencia era psicológica, generada por alguna persona en la comunidad, también buscó atención o ayuda en los servicios de salud. Cuando la violencia era generada por alguna persona en la comunidad, buscó ayuda en un familiar. Y cuando la violencia sexual fue generada por alguna persona en la comunidad, buscó ayuda a un familiar. Y acá importante identificar como estos recursos de búsqueda de ayuda, que por supuesto se incluyen los servicios de salud, pero también todas las ofertas social que pues están muy en lo comunitario. Siguiente.
En cuanto a la percepción de discriminación, acá vemos, le preguntamos si durante el último mes se ha sentido discriminado o rechazado. La mayoría dijeron que no, pero hubo un 15% de nuestra muestra que dijo que sí. Y cuando especificamos dónde se ha sentido discriminado o rechazado, vemos que las personas que decían que sí, la mayoría de las personas, vean ustedes este 301, se vieron discriminadas en el espacio público, en la calle, vecindario o barrio. Algo que digamos donde había una hipótesis en el primer momento de la pandemia del talento humano en salud que tenía que salir y que era la posibilidad de que fuera un vector de contagio, y era evidente. Y acá lo importante no es el número de decir sí se estaba dando, sino también el impacto que tenía esta discriminación en estas personas que iban a trabajar como trabajadores de primera línea en la pandemia. En cuanto a el nivel de resiliencia y la percepción de discriminación, vean cómo las personas que no se sintieron discriminadas tuvieron mayores niveles de resiliencia que las personas que sí se sintieron discriminadas. Y como les dije inicialmente, acá es importante reconocer este factor de protección, resiliencia, ante una situación o una situación violenta como lo es la discriminación, entonces en el entorno comunitario. Siguiente. En cuanto al soporte social, preguntarnos que con qué frecuencia puede acudir a alguien para discutir sus problemas o dificultades o pedir un consejo. Acá vemos que la mayoría de las personas reportaron que con frecuencia pueden hacerlo. Veamos las personas que dijeron que nunca, el 36.42%, es decir, la posibilidad que yo tengo de discutir cualquier situación en la salud mental y pedir un consejo. Y acá en la parte superior derecha vemos a quién más solicitan ayudas, entonces a miembros de la familia, a amigos, a la pareja, y acá hacemos un énfasis en otro, porque muchas de las personas que solicitan ayuda en otros solicitan apoyo institucional o profesional en los servicios de salud. Se evidenció, igual que como en la muestra de la población general, que a mayor nivel de resiliencia, mayor búsqueda de aporte o de soporte social. Siguiente. En cuanto al acceso a los servicios de salud, acá preguntamos si en los últimos 30 días buscó atención por problemas emocionales, nerviosos o de salud mental. Llamativamente, la mayoría no buscó ayuda. Y vean acá que especificamos, por ejemplo, las personas que están en riesgo en salud mental y las personas que están en riesgo en consumo de sustancias psicoactivas. La mayoría de personas que estaban en riesgo en salud mental, que es la primera barrita en azul y naranja, no buscaron ayuda, 7 de cada 10. ¿Sí? Las que estaban en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, tercera barrita, 8 de cada 10 no buscaron ayuda. Muy, muy, muy importante, porque eran personas pues, que estaban trabajando como talento humano en salud, y que tenían unos riesgos acá cuantificados, pero que no habían buscado ayuda. Y acá en la segunda gráfica, en gris y azul, preguntamos si buscó atención y la recibió. Vemos que las personas en riesgo no recibieron atención, 2 de cada 10, la mayoría recibieron atención, las de riesgo de salud mental y las riesgos de consumo de sustancias psicoactivas, 17% no recibieron ayuda y el 82%, es decir, la mayoría de personas que pidieron ayuda la encontraron, pero la mayoría no pidieron ayuda. Importante también para tener en cuenta desde los resultados de nuestro estudio, pues para acciones específicas del cuidado de la salud mental del talento humano en salud. Siguiente. Acá preguntamos en relación al retorno a las actividades cotidianas. Hicimos 2 preguntas: y después del aislamiento preventivo obligatorio ha podido retomar sus ocupaciones. Entonces acá vemos que 9 de cada 10 sí lo han podido hacer. Pero quiero que vean las gráficas azules y grises, donde si siente que ha podido funcionar adecuadamente las actividades retomadas. Veamos cómo la mayoría de personas que estaban en riesgo, es decir, que estaba en riesgo en salud mental, 31.34, y los que estaban en riesgo asociados al consumo, 20.30,
77 no son despreciables, es decir, que el tener un síntoma o un riesgo en salud mental y consumo sí afecta la percepción de que yo pueda funcionar adecuadamente en las actividades retomadas, pero también la posibilidad que yo tengo de retomarlas. Es decir, tengo unas personas con riesgos en salud mental y consumo que la mayoría no van o no solicitan ayuda, pero que además estos riesgos, en algunos de ellos, afectan su capacidad para retomar las funciones, las actividades cotidianas, pero también para percibir funcionamiento en las mismas. Siguiente, por favor. Decirles que durante la pandemia también, y muy relacionado con este estudio, las personas que tenían riesgos, que contestaban con riesgos en nuestro cuestionario, eran derivadas de manera voluntaria, y si la persona lo quería, a la teleorientación a través de la línea 192. Acá tuvimos 641 interacciones con talento humano en salud. Verán ustedes ahí que tuvimos mayor interacción con ellos en julio del 2020. La mayoría fueron mujeres. La distribución por grupo de edad, y los motivos de atención más frecuentes fueron entonces reacción al estrés, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, solicitud de información, es decir, muy relacionado con lo que evidenciábamos en el cuestionario. Y acá debo decirles que la mayoría de personas en la muestra grande, la mayoría de las personas, la muestra grande no, sino los 18.000 colombianos de la población general, tanto en las 3.000 personas del talento humano en salud, la mayoría de riesgos en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas se pudieron resolver a través de la teleorientación, ¿sí? Es decir, personas que a través de medios virtuales o por líneas telefónicas hacían intervenciones en crisis, primeros auxilios psicológicos, contención emocional, donde las personas se podían sentir escuchadas, y muchos de estos podían resolver estos riesgos a través de la teleorientación, no a través de servicios especializados como lo puede ser la consulta de psiquiatría, o incluso la misma consulta de psicología clínica a través del plan de beneficios o desde las aseguradoras. Siguiente. Entonces, como conclusiones, acá les podemos decir, con estos datos del talento humano en salud, que el 27.3% del talento humano en salud evidenció riesgos en salud mental, ansiedad o depresión, que el 4.8% de este talento humano en salud participante ha tenido alguna vez la idea de acabar con su vida, importante también, reconociendo la ideación y pues el desenlace que puede tener en algunas personas en relación a la mortalidad por suicidio. El 7.32% del talento humano en salud participante consumió tabaco en los últimos 3 meses. El 51.43%, la mitad, más de la mitad de estos 3.000 personas, consumió alcohol en los últimos 3 meses. El 0.84 del talento humano, 0.84 del talento humano en salud participante consumió alguna sustancia psicoactiva ilícita en los últimos meses, siendo la más frecuente los sedantes, seguido del cannabis y los estimulantes. Evidenciamos una relación inversa entre el nivel de resiliencia y los síntomas de ansiedad y depresión, es decir, a más resiliencia, menos síntomas de ansiedad y depresión. Se observó una correlación directa entre la presencia de síntomas de ansiedad y depresión y el consumo de sustancias psicoactivas. Y algo que es muy importante, que nos invita a todos, desde la institucionalidad, a los actores del Sistema General de Seguridad Social y a la comunidad en general, que se hace necesario fortalecer las estrategias institucionales para el cuidado de la salud mental, del talento humano en salud, es decir, de los médicos, enfermeras, auxiliares, apoyo de terapia, personal de apoyo, personal de aseo, seguridad, que incluyan entonces la detección, promoción y prevención de estos riesgos, tarea pues que tenemos que adelantar una vez pues en este proceso de terminación de esta pandemia. Eso era lo que les quería decir de parte del equipo de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas del ministerio.
Entonces, si les parece, hacemos las preguntas al final. Voy a darle la palabra entonces a la doctora Gloria Nieto. La doctora Gloria, como lo mencionaron inicialmente, es la presidenta de la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias. Además, es miembro del Consejo Nacional de Salud Mental, representando a las personas con problemas y trastornos mentales y a los nodos comunitarios. Una mujer con bastante experiencia desde estos abordajes comunitarios, y durante la pandemia ellos desde la sociedad civil hicieron un estudio para evaluar este acceso a la atención integral de las personas con estos problemas y trastornos. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Gloria. No sé si me está escuchando. Buenos días, sí, doctor John, qué gusto escucharlo. Muy interesante toda su presentación. Espero que continuemos para poder contarles un poco de nuestros hallazgos también. Voy a tratar de compartir pantalla, o si no les pediría apoyo desde allá, por favor. Vamos a ver. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, doctora. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias a todo el equipo de salud mental del Ministerio de Salud y de Protección Social por permitirnos dar este espacio desde la comunidad, desde la sociedad civil, como nos lo decía el doctor John Borges, para compartirles estos resultados de la encuesta que hicimos, que se llamó Voces sin Indiferencia, experiencias y reflexiones en la atención en salud mental. La salud mental, pues sabemos que es un trabajo de toda la comunidad, y desde las voces de las personas que tienen un trastorno ya establecido, quisimos realizar esta encuesta para recoger un poco algo que conocemos, digamos, desde la experiencia, y es las dificultades que hay de pronto en el acceso, y queríamos saber qué pasa, por qué se presentan, y de allí que entonces hicimos esta encuesta en los meses de abril de este año. Fue diseñada a través para ser compartida por redes, especialmente por Facebook, y tuvimos un total de 1.049 personas validadas de 2.484 personas que diligenciaron la encuesta. En este primer trimestre del año 21, la pasamos para toda la nación, encontrando que la mayor cantidad de respuestas se obtuvieron del género femenino, lo cual nos sabemos que es lo más común, que las mujeres tenemos más la tendencia a contestar este tipo de encuestas en general, pero con un hallazgo importante también de las personas de la población LGBTI que contestaron la encuesta. Igualmente, entre los años, predominó el grupo de los 29 y 44 años, con un segundo grupo entre los 18 y los 28 años. Esto también nos parece interesante porque tratándose de los trastornos mentales graves, como son esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar y la depresión, pues sabemos que en los dos primeros, esquizofrenia y trastorno bipolar, pues se presenta en el adolescente y en el adulto joven, y también al ser respondida mayoritariamente en Facebook, pues es las personas que más utilizan esta herramienta. Dentro de las características sociodemográficas, hubo respuestas a través de lo largo y ancho de todo el territorio, encontrándonos en zona urbana la gran mayoría, 913, frente a la zona rural. Y encontramos también que fue contestada por estrato 2 y 3 en su mayor cantidad. La afiliación en salud
fue referida también como personas del régimen contributivo, en su gran mayoría. Ese es el tipo de afiliación al sistema de salud. Y encontramos que la pregunta si se consideraba una persona con discapacidad, la mayoría respondió que no. Aquí habría un elemento importante para investigar, por cuanto para nosotros es muy importante todos los conceptos que trae la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando ya se reconoce la discapacidad mental o psicosocial. Entonces, sabemos que gran parte de la población no se reconoce con discapacidad, ¿no? Y este es un elemento importante para ahondar y para trabajar más en ese sentido, porque pues la discapacidad es una ventana de oportunidades que no siempre es bien entendida ni por el sistema ni por la población misma. La afiliación a la salud y el diagnóstico nos arrojan pues las cifras que más o menos se han repetido, con un alto índice de personas con depresión y con ansiedad, seguidas por el trastorno afectivo bipolar, por esquizofrenia también. Es muy interesante que tengamos estos resultados, porque más allá de que todos sabemos y hemos oído en muchísimas encuestas y en estudios la depresión y la ansiedad, cómo afectó, y especialmente en esta pandemia y en lo que viene de pospandemia, pues es un reto para saber cómo vamos a enfrentarlo y qué se va a hacer frente a esta población que está demandando una ayuda y está dando una voz importante. Más adelante les comentaré de pronto de cómo algunos comentarios que tuvimos en los grupos focales que son interesantes. Igualmente se midió el sufrimiento emocional y encontramos que pues igualmente a los resultados que se han tenido, como nos revelaba también el doctor John Borges en su investigación, ha sido muy alto, de un 31.80%, esas dificultades emocionales, encontrando que las personas que se sintieron bien únicamente fueron el 2.50%. El sufrimiento emocional, el sufrimiento psíquico fue algo que nos deja un buen resultado, no porque sea bueno en sí, sino por esa alerta y esa conciencia que hemos tomado todos de saber que todos somos vulnerables en nuestra salud mental, en nuestras emociones, lo cual no implica pues que todo se tenga que patologizar, pero sí hay que ponerle muchísima atención porque vamos a seguir viviendo con estos resultados. El apoyo de la familia, como estamos hablando ya de personas que contestan con trastornos ya establecidos, encontramos que en esquizofrenia hay un alto apoyo familiar frente al diagnóstico, ¿no? Seguido posteriormente por el trastorno compulsivo, y en menor cantidad para las personas con trastorno afectivo bipolar, ansiedad y depresión. Podemos nosotros pensar, por nuestra experiencia en la Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia, y por lo que sabemos también de las limitaciones en funcionabilidad que puede haber en este trastorno, que necesitan de más acompañamiento, y puede ser también en este sentido que haya esta percepción acerca de ese acompañamiento familiar. Nuevamente, mirando sobre esos sentimientos y sobre esa necesidad de apoyo y relacional, quienes tenían para compartir en sus relaciones, en sus vínculos, y encontramos que un alto índice, 61.8% de personas cuentan con alguien para compartir, pero no obstante, un 37.2% de personas, que es muy alto, no tienen esos vínculos
familiares o de amigos cercanos con quien puedan tramitar estas situaciones emocionales. Y esto también pues es un importante llamado de atención. Sabemos que en salud mental los vínculos y las relaciones son muy importantes, y hemos visto también comentarios en artículos en esta época de pospandemia, especialmente en el sector educación, como los rectores de los colegios han manifestado esas dificultades que han tenido los jóvenes para nuevamente el encuentro. Entonces, es un área que nos está demandando una atención prioritaria, especialmente en este tiempo de pospandemia, cómo volver a construir esos vínculos y cómo volver a generar esa confianza y poder disfrutarlos. En cuanto a esos vínculos, también consideramos la importancia de tener los grupos de apoyo y estar asociado o estar vinculado a algún grupo, asociación o cualquier tema que se le llame, que es importante, esas relaciones, esos sentidos de pertenencia en grupos sociales y en compartir también en estos grupos de apoyo, máxime cuando los grupos de apoyo ya están en la ley, para que sean promovidos en las diferentes atenciones en salud. Encontramos que la gran mayoría de las personas, entre hombres y mujeres, especialmente hombres, reconocen la importancia y les gustaría tener esa vinculación a una organización, a una asociación y contar con grupos de apoyo. No obstante, ya en la realidad son muy pocos los que tienen esa posibilidad. Otro punto que quisimos evaluar fue la atención en salud mental. Parecería un poco como redundante porque se han hecho muchos estudios y hay muchas encuestas del mismo ministerio sobre la atención en salud mental, pero partimos de una premisa que la vivimos en el día a día de todas las organizaciones. Hay una cantidad de atenciones que ya están en los planes básicos de salud y no son conocidas ni por las familias, ni por los profesionales, ni por las instituciones. O si son conocidas, no son ofertadas. Y eso era lo que queríamos nosotros verificar, si eso era así. Porque cuando hablamos con las familias y les sugerimos, hable con su psiquiatra, pregunte por una atención de hospital día, la respuesta muchas veces es, ¿y qué es eso? Nosotros no sabemos qué es eso, nunca me lo han dicho, no sé qué es eso. Entonces, por eso, para nosotros esta parte es muy importante y especialmente este hallazgo, donde encontramos un embudo frente a esas atenciones que hay, siendo mayormente la atención de psicología y psiquiatría, y van descendiendo a terapia ocupacional, control por medicina general, enfermería, hospital día y la hospitalización. Bueno, la hospitalización sí se entiende y está muy bien que esté en ese nivel, pero vemos cómo van descendiendo estas atenciones que son tan importantes para las personas que ya están en un tratamiento o con un trastorno establecido, ¿no? Encontramos que 44.9% de atenciones son de psiquiatría y le siguen pues las de psicología, y van disminuyendo frente a estas atenciones que son las que se consideran más en la rehabilitación, en el que la persona pueda tener una mayor comprensión, una mayor adherencia, una mayor estabilidad, y esto por supuesto mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces es importante averiguar también por qué esas consultas por psiquiatría y por psicología son las mayores, y terapia ocupacional, que es vital en salud mental. Ayer se celebraba precisamente el Día del Terapeuta Ocupacional. Un saludo para todas las profesionales y los profesionales de terapia ocupacional que hacen una gran labor en salud mental, pero que todavía es insuficiente en la atención que deba ser extendida
para todos, y lo mismo por enfermería y por medicina general. Esto es muy importante para nosotros como población, para el tema de rehabilitación psicosocial, porque pues ahí está el reto, para no quedarnos únicamente en la atención por psiquiatría. Y si nosotros valoramos la atención por psiquiatría, nos encontramos también con unas situaciones que todos conocemos. La consulta por psiquiatría se da cada 3 meses, o sea que tenemos 4 consultas para una persona que ya tiene un trastorno mental, 4 consultas al año. Y esas consultas son de 20 minutos. O sea que la atención por psiquiatría para una persona con un trastorno afectivo bipolar, depresión, esquizofrenia o ansiedad u otros, es de 1 hora larga en todo el año. Yo creo que eso nos debe llamar la atención, muy especialmente, porque qué tan suficiente puede ser el conocimiento y el vínculo que pueda establecer de relación un paciente con su profesional durante un año, cuando lo que termina viéndolo y conociéndolo son una hora, algo más de 1 hora al año, y donde vemos que los demás servicios pues no se conocen, así estén para la gran mayoría. No quiere decir que para todos, pero la gran mayoría no tiene el acceso a estos servicios. ¿Qué razones hay para no tener esta atención? Precisamente nos preguntábamos, ¿por qué no ha recibido la atención de psicología en este periodo? ¿Sí? ¿Y por qué no ha recibido la atención de psiquiatría? ¿No? Muchos, pues por la situación de pandemia, pues sí, sabemos que para evitar el COVID, y muchos también porque no había agenda disponible. Y pensamos pues que obviamente fue una situación muy difícil, todos la vivimos, de la situación y la alta demanda de la atención para servicios de salud mental, pero más allá de conocer esto es insuficiente, porque no fue solo por el colapso de la pandemia, sigue siendo insuficiente, y de allí cómo vamos a abordar que poder tener una mayor atención en salud mental a través de otros muchos mecanismos que a los que podemos acudir. Y muchas veces también porque no se ha ordenado, eso también nos llama mucho la atención, ¿sí? Hay algunas personas que dicen que su profesional considera que no es necesario ir a psicología. Bueno, eso es importante tenerlo presente, y las consultas por psiquiatría pues más o menos también nos arrojan pues que para evitar el COVID, o porque queda muy lejos de su casa la consulta, también porque no tiene el dinero para el pago, y las dos que llaman la atención es que no hay agenda disponible o no se han ordenado. Ambas son pues muy importantes para tener en cuenta la prestación de los servicios. Para terapia ocupacional, como veíamos en ese embudo, que siguen bajando, y para medicina general. Entonces, para terapia ocupacional no se ha ordenado. Es la poca consideración que hay de la utilidad del servicio, muchas veces, ¿no? Entonces, es también lo que pasa con medicina general, que no se ha ordenado en un 42.8%. Estas son las que más nos llaman la atención, y para enfermería vemos que quedan desdibujadas totalmente, cuando los servicios de enfermería en salud mental pueden prestar una atención maravillosa, y 54.3% no se ha ordenado, precisamente con esa deficiencia que hay de profesionales especializados en el país, que la sabemos. El poder tener unos servicios más robustos con estos otros profesionales, pues va a ayudar muchísimo para que podamos tener una atención
más completa, mientras se tiene pues la atención ideal a la que siempre vamos a buscar tender. Sabemos que en Colombia hay redes y organizaciones y todos pues para el tiempo del COVID fue muy importante la orientación que se hizo por las líneas de atención en salud mental, que a todos nos mostraron en sus resultados esa necesidad que hay de la atención en salud mental y que sea permanente. Y un llamado también a las empresas aseguradoras para que tengan esas redes disponibles, porque más allá de ese gran esfuerzo que hizo el ministerio para poner esta línea, muchas de estas llamadas también eran de orientación para los servicios. O sea que no hay un conocimiento muy claro de las personas de cómo navegar dentro del sistema, o el sistema no facilita cómo poder acceder a esa ruta que ofrece el sistema. En cuanto al acceso, en los servicios de salud, pues encontramos que todas estas bases son importantes para esa atención que siempre se ha querido que sea interdisciplinar. Y más allá de que se den las atenciones que se autoricen por psicología, por terapia ocupacional, es que se hagan en conjunto para poder potenciar realmente los resultados, para que tanto no quede únicamente en psiquiatría y en psicología. En la pregunta que se hace a las personas, entonces, ¿qué están haciendo para atender su trastorno mental? La gran mayoría nos responde que no está haciendo algo en específico, ¿no? Entonces, ahí nos llama la atención qué están haciendo realmente, ¿no? Y algunos manifiestan que van a atención particular, y en los grupos de apoyo se veía que esa atención particular la buscan muchísimo las personas con depresión. Y también tenemos que otros se inclinan por las terapias alternativas. No asiste a psicología y a psiquiatría por la EPS que hace. Ahí es cuando nos decían que no hace algo específico, entonces o van a esa atención particular. Y tenemos que otro gran componente que sí hay en la atención es los medicamentos. Entonces tenemos la atención por psiquiatría, la atención por psicología, que es la menos regular que la atención por psiquiatría, y el tratamiento farmacológico, que sí está mejor atendido en los servicios. A la pregunta de si está tomando los medicamentos, pues un 55.6% de los hombres lo manifiestan que están tomando los medicamentos y un 53.5% de las mujeres, ¿no? Pero igualmente llama la atención que siendo personas que ya tienen un trastorno, hay un 44.0% y un 45.9% entre hombres y mujeres que no están tomando ningún tratamiento farmacológico. Entonces, es importante conocer por qué no están accediendo, cuál es esa resistencia que hay de pronto para la toma del medicamento, porque si están asistiendo, nos tocaría compararlo ya con esas otras variables que se tuvieron y entrar a hacer una investigación de cruce más profundo. Respecto a la pregunta de si hay nuevos medicamentos, pues los pacientes siempre están interesados en buscar nuevas oportunidades, ¿no? Nos hablan de los efectos adversos de los medicamentos en un 36.4% para ese abandono del tratamiento. Otra razón que habría que investigar, que era la que les decía, y también no recibirlos a tiempo, pero que es la menor proporción
o lo que ya sabemos que es tener que ir a diferentes sitios para conseguir los medicamentos. Esto es muy importante para mirar la adherencia al tratamiento, porque sabemos que el tratamiento farmacológico pues ayuda muchísimo, y así lo manifestaron, más adelante lo veremos, las personas que tienen la atención pues se sienten mejor que no tener la atención. Estar en un tratamiento y tener la atención en salud mental pues reporta beneficios, y eso lo vemos nosotros también, digamos, en nuestra experiencia con las organizaciones, con las familias y con las personas que están yendo regularmente a sus servicios, que tienen su tratamiento y que además tienen apoyo familiar y psicosocial. Pues estas recaídas se distancian cada vez más, que es lo que se espera, que las personas no tengan esas dificultades. Las tasas de abandono de los tratamientos, especialmente ahorita que estamos hablando del alto índice de presión, pues son de 6 y 12 meses, lo cual es importante tener presente para ver de qué manera se puede trabajar en esa adherencia, que debe ser un enfoque importante para todos los que están tratando al paciente. A veces no se hace mucho énfasis en la adherencia al tratamiento dentro de la consulta. Entonces, porque pues es algo que en la atención psicosocial se refuerza muchísimo en los grupos de apoyo, por la necesidad y por la experiencia de sus pares, que pueden relatar cómo es estar con una adherencia o cómo es no estarlo. Entonces, llamamos la atención sobre esto. En cuanto a la oportunidad, pues ya hablábamos de esos servicios de psiquiatría que son trimestrales, que hacen realmente esa oportunidad de la atención. Es algo que debemos trabajar muchísimo, porque psiquiatría, pues ya sabemos que se da trimestral para un 42.8%. En la atención en psicología, el 14.4% es trimestral, y en la terapia ocupacional un 8.8%. ¿sí? Tenemos que la atención por psiquiatría semestral es del 13.2%. La atención por psicología semanal 6.1%. Ahí nos muestra una tasa muy baja, cuando sabemos que las atenciones por psicología tienen que ser atenciones continuas para poder hacer ese vínculo terapéutico y para poder tener un resultado. Entonces, tener atenciones en psicología trimestrales, pues no es la mejor opción, aunque la mayoría están mensuales, pero sabemos que muchas veces se van cancelando porque no hay agenda, y cada vez esos tiempos se van volviendo mayores. Es muy importante resaltar que esos atributos de calidad de la atención deben ser una contribución importante para las acciones de psicoeducación, que es lo que vemos en todas las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, que ayuda muchísimo para aminorar los riesgos asociados con la atención. Y entonces en esa psicoeducación nos preguntamos qué tanta información y qué tanto conocimiento tienen las personas realmente sobre su trastorno mental y sobre su situación, porque la psicoeducación pues abarca mucho más que una educación en salud, cada vez tiene un contexto mucho más de desarrollo humano, más amplio. Pero qué tanto conoce y qué tanto está informadas las personas de su trastorno, y encontramos que por los tipos de diagnóstico, los de fobia social están muy informados y siguen de los trastornos compulsivos, y van bajando para esquizofrenia, para depresión, para trastorno bipolar y para trastornos de pánico. Encontramos que estos diagnósticos
cuando tenemos la información, pues las personas pueden ser esos gestores que faciliten su recuperación, que es a lo que se tiende en los grupos que tenemos en las organizaciones, ¿no? La información es muy importante y en esquizofrenia tenemos que se observa que para todos los casos la referencia que conoce mucho sobre tu trastorno siendo un poco más alto para esquizofrenia, porque, no sé, tal vez volvemos a la misma suposición que habría que investigarla. Es un trastorno que sigue siendo muy estigmatizado, que sigue causando mucho temor, entonces hay mayor búsqueda de información. Los otros trastornos de pronto la persona cree que los puede manejar o que es algo que puede solucionar más a su nivel sin informarse mayormente. Volviendo a la psicoeducación, la pregunta de si ha asistido a los talleres o a las conferencias o si recomendaría los talleres y las conferencias, entonces es importante porque lo recomiendan, como habíamos visto, asistir a esas charlas, tener información, tener educación sobre salud mental, altamente recomendado, 47.7, y también pues cambia dependiendo de los diferentes trastornos. En cuanto a la caracterización de la consulta en psiquiatría, se hicimos algunas preguntas sobre, para ver cómo era esa dinámica y cómo se sentía la persona en su consulta por psiquiatría. Preguntado si el psiquiatra habla con su familia del tratamiento y de salud mental, encontramos que la mayoría nos dice que no. Un 69.6% del profesional no habla con la familia, no comparte, y si habla con su psiquiatra sobre sus citas de psicología o terapia ocupacional para comprender mejor su situación en salud mental, partiendo de que estos servicios, como decíamos, son fragmentados, pero que tanta retroalimentación tiene realmente el profesional para poder tener esto presente en el tratamiento, ¿no? Entonces, hay un 55% que sí pregunta por esto, pero hay un 42.8% que no, que todavía es muy alto porque debe ser, a lo que tendemos es que sea integral también en el sentido de que estén todos los profesionales que conocen al paciente conectados para poder tener una mejor atención realmente centrada en el paciente. A la pregunta que si él o la psiquiatra le ha informado sobre los diversos o nuevos medicamentos o tratamientos para trastorno mental, el 55% dice que no, el 44.5% dice que sí, ha sido informado. Bueno, esto pasa cuando ya las personas tienen una mayor comunicación con su profesional sobre cuál es el tratamiento farmacológico que están llevando. Y si hay preguntas que no ha podido hacer a su psiquiatra, encontramos que es muy alto, un 62.7 nos dice que sí, lo cual es importante, resaltar por qué el paciente no se siente cómodo o por qué no hace las preguntas, qué pasa allí, ¿no? Frente a un 35.9% que manifiesta que pues, sí ha tenido esa posibilidad, que no siempre depende del profesional, ¿no? Podemos saber también las razones y por eso las preguntamos aquí. Y nos dice que puede ser, la mayoría nos dice que es por falta de tiempo en la consulta. Entonces volvemos a esto mismo, que es un llamado de atención importante. Algunos por vergüenza o por pena o por falta de confianza con el profesional. En cuanto a la hospitalización, se tienen muy buenos reportes en cuanto a la calidad y al manejo en hospitalización. ¿Qué información le dieron al salir de la hospitalización para continuar su tratamiento? Refieren que pues fue una información clara, el 34.9%, frente a un 15.1% que dice que no hay claridad en ella. Y en cuanto a la calidad de la atención hospitalaria,
pues se reporta positiva en la mayoría de las personas que tuvieron la atención hospitalaria. En la integralidad de la atención, el modelo de atención para el trastorno mental provee las organizaciones y las familias debemos estar siempre más enteradas sobre lo que hay, pero es importante que esta orientación venga también de los profesionales y venga de las instituciones, ¿no? Para que ese promedio del 55.5 de las personas que hablan con sus psiquiatras sobre las citas de psicología, sobre terapia ocupacional, para que cada vez haya una mayor integración y una mayor realmente atención centrada en el paciente. En la integralidad, pues se recomienda pues que implica ese trabajo con la persona, con la familia y con la comunidad para trascender únicamente lo individual. En la atención individual hemos avanzado muchísimo y tenemos que caminar cada vez más hacia esa atención en la comunidad y en la familia, y para que esa relación de la atención por psiquiatría también esté con las otras atenciones y pueda generarse esa relación de confianza, que es muy difícil también aquí, como cuando la persona tiene que ir, que va 4 veces al año, y esas 4 veces tiene que ser a veces con diferentes psiquiatras, porque cada vez hay un psiquiatra diferente. Entonces es muy difícil así poder tener esa relación terapéutica. De todas formas, en cuanto a la atención, hay una gran satisfacción, como les comentaba antes, ¿sí? Se recomienda mucho que asistir al psicólogo. Voy a ir un poco más rápido porque son muchas y no quiero abusar tampoco de su tiempo. La satisfacción de las consultas por psiquiatría, si han cumplido con sus expectativas, entonces han sido positivas para quienes han asistido y quienes tienen, y cómo evalúa la atención telefónica por videollamada o psiquiatría, que fue el caso de la pandemia, y se evaluó positivamente. Sin embargo, en los grupos focales nos comentaban cómo esta evaluación positiva era más por la angustia de no quedarse con la consulta que por la calidad de la misma. Entonces ahí ya habría que mirar un poco más en esa satisfacción. En cuanto a los otros, a las otras atenciones como el centro día y el hospital día, pues es muy importante. Hay muy buena receptividad con la atención en los centros días y en hospital día. Y la participación pues también la recomiendan en los grupos de apoyo y en las asociaciones, como ya lo habíamos visto. En innovaciones, pues siempre sabemos que la investigación en los medicamentos, para buscar siempre mejores medicamentos con menores efectos adversos, que son los que llevan más al abandono de la adherencia. Entonces, aquí también es importante, si se han informado sobre estos medicamentos, y tener la oportunidad de conversar con el psiquiatra y saber realmente para tener una mejor adherencia. En cuanto a la aproximación de los resultados en salud mental, nos permite continuar con el empleo, con el estudio, igual nos permite desenvolvernos mejor en nuestras relaciones interpersonales y lograr estabilidad emocional. Son 3 puntos muy valiosos que hay que reforzar muchísimo más con todas las demás atenciones que faltan, porque si aquí podríamos decir un poco como coloquialmente lo decimos, es mejor ser rico que pobre, sí, es mejor tener atención que no tenerla, ¿no? Pero ahí nos toca ahondar en la calidad de la atención y en el cubrimiento para esa accesibilidad.
La atención en salud mental me permite continuar con mi empleo, también depende mucho del cruce que se hace por los diagnósticos, ¿no? Entonces, hay diagnósticos donde pues es más difícil, como lo vemos allí en las gráficas, y la estabilidad emocional también, para algunos diagnósticos se hace mucho más un reto. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí para comentar, pues las conclusiones las hemos venido dando a través de los comentarios que hemos hecho, que esas atenciones que recibidas con mayor frecuencia fueron psiquiatría, psicología y tratamiento farmacológico. Entonces, nos vemos que nos estamos quedando con esta orientación más con un sentido biologicista, que todavía nos falta dar un paso grande para poder tener esa visión sobre el enfoque de derechos humanos y sobre la persona y sobre sus opciones y posibilidades. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque más allá de ver cuáles son esas prestaciones, es ver cuáles son las implicaciones en la vida del individuo, personal, familiar y en el país, en el desarrollo país también, porque es una población muy grande la que tiene discapacidad psicosocial y el punto es lograr esa plena funcionabilidad que se alcance en el mayor sentido posible, y esto pasa por el derecho a la salud, sí o sí. Esas atenciones en rehabilitación, que ya hemos comentado bastante, pues son importantes y están en las prácticas, en las guías clínicas, pero encontrábamos en el grupo focal algo que les quiero comentar, por ejemplo, en depresión, cosas que hacemos con muy buena voluntad y de pronto los resultados no son tan buenos. En la guía de clínica de depresión hay muy buena consideración a todos esos aspectos que intervienen en la salud física, pero mientras la persona pasa un año de cita en cita para hacerse todos estos exámenes, queda digamos, un poco abandonada en cuanto a su atención en salud mental. Entonces, son cosas que son importantes comentar con los usuarios, porque encontramos que lo que estamos haciendo a veces no tiene los resultados positivos que creíamos honestamente estar logrando. Y también la encuesta visibiliza las brechas de género por momento de curso de vida, aunque la mayor participación fue de personas adultas, también hubo un 3.1 de personas entre 14 y 17 años y un 10% de personas que se reconocieron como parte de los sectores sociales del LGBTI. Y también mostró diferencias significativas en los vínculos y apoyos de que disponen las personas con trastorno mental con tendencia a su desconocimiento o inexistencia, o no obstante la significativa importancia que se mostró de los mismos como un factor altamente protector. Entonces, mil gracias por escucharnos, por poder compartir en este espacio estos resultados que tenemos. Muchas gracias. Doctora Gloria, muchísimas gracias por su presentación. Doctor John, igualmente, ahora vamos a proceder como a este escenario de preguntas. Tenemos una inquietud en el chat, por favor, Sergio. Sí, buenos días. De parte de la doctora Gloria, Gloria Cecilia Ortiz pregunta, pues digamos, reconoce la presentación de la doctora Gloria y pues menciona que tiene mucho de realidad, pero la realidad también es que hay muy pocas acciones de control en el sistema de salud territorial. El plan de beneficios contiene disponibilidad de atenciones en psicología, terapias de pareja, de grupo, pero los pacientes se encuentran, digamos, no encuentran disponibilidad de agendas de psicología y, en fin, hay muy poca comunicación con la familia. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esto? Para la doctora Gloria. Bueno, muchísimas gracias. Pues yo pienso que ahora que estamos trabajando en las mesas precisamente de salud pública,
ampliar los servicios de salud mental en la salud pública, y bueno, pero hay que empezar obviamente por el modelo asistencial que tiene que dar la asistencia que corresponde, digamos, a la persona en su tratamiento. Mirar esto de una forma comprensiva y poder tener estas voces y llevarlas más para que todo esto que está baje realmente a los prestadores. Y yo creo que hay un rompimiento ahí, es con aseguramiento y con la oferta que hay realmente de los aseguradores frente a estas atenciones que están, pero se ofertan de una manera que no es continua, y muchas veces hay desconocimiento de ellos mismos para hacerlas. Entonces es importante siempre que los aseguradores puedan conocer y trabajar articuladamente para poder prestar estos servicios. Igual también trabajar muchísimo con la comunidad para ampliar esa red comunitaria de esos grupos de apoyo que van a llevar esa psicoeducación, que ayuda también que a través de la demanda de los servicios, que sean conocidos los derechos por las personas, por los usuarios, puedan demandarlos también, que eso es lo que hacemos en las organizaciones, para que nos complementemos tanto en esa oferta como en esa demanda, para ir mejorando nuestro sistema. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria. Ahora una pregunta para el doctor John. Teniendo en cuenta los resultados que se presentaron del estudio, ¿qué acciones intersectoriales se está adelantando desde el ministerio para mitigar de cierta manera esos riesgos en salud mental que ha generado la pandemia? Gracias. Sí, desde el ministerio estamos, o bueno, desde el gobierno nacional, además de la implementación de la Política Nacional de Salud Mental y la Política Integral para la Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, hemos venido cumpliendo con un documento COMPES. Un documento COMPES es un documento elaborado y con compromisos manifiestos de todos los ministerios e instituciones públicas para la promoción de la salud mental y convivencia. Ese documento incluye acciones entonces con el sector educativo, el sector laboral, el sector vivienda, el sector protección, entre otros. En el marco de ese trabajo con ellos, venimos adelantando acciones con el sector educativo importantes, muy en el entorno, en los colegios, con los profesores y con los estudiantes en relación a la gestión de emociones, un proyecto denominado Emociones Conexión Vital. También trabajamos de manera muy cercana con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el sector justicia, con las organizaciones de cooperación internacional, incluyendo, por ejemplo, la oficina o la Embajada de los Estados Unidos. Para el ministerio, para el equipo y para, digamos, basado en la evidencia, es muy importante este reconocimiento de que la salud mental, y como lo dijo la doctora Gloria, por supuesto debemos hacer muy bien lo que hay que hacer en el sector salud, pero hay que llevarla a lo comunitario. Hay que llevarla entonces a los entornos, a los lugares donde están las personas, que son el colegio, el trabajo, el hogar, y pues esas son las acciones que venimos adelantando desde el Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor John. Hay una pregunta para la doctora Gloria de uno de nuestros asistentes, de Paulo Gutiérrez, y dice lo siguiente, doctora Gloria. ¿La periodicidad trimestral o menor es favorecida por las entidades pagadoras? Incluso prefieren modelos de una atención al año para pacientes crónicos compensados, con poca intervención familiar o ninguna vinculación a grupos de apoyo. ¿Cómo podría fortalecerse esto desde las entidades pagadoras bajo la mirada de las autoridades en salud? Es una importantísima pregunta realmente para estas entidades pagadoras, porque yo creo que hace falta diferenciar los diferentes estadios en que está la persona dentro de su proceso de recuperación. Entonces,
tenemos por un lado que un paciente pues que ya lleva un tratamiento con una adherencia y con un apoyo familiar, pues no requiere la misma periodicidad de atención que lo requiere un paciente que hasta ahora debuta con un episodio, y por eso en muchos sistemas se tiene presente el primer episodio psicótico. Pero no, aquí la persona con un primer episodio psicótico, cuando está todo por hacer, le dan la cita para los... De pronto el psiquiatra, sí, muy considerado, puede dar una cita para el mes siguiente, pero cuando ya la persona llama para hacer la cita, el aseguramiento vuelve y le da para 3 meses, que ya sabemos se pueden volver 6 y se pueden volver como en pandemia, que se volvieron 9 y más meses sin atención. Entonces, esto sí tenemos que trabajar de la mano del ministerio con un apoyo en ese aseguramiento y con esos prestadores para poder hacer visible esta necesidad tan sentida que hay, para poder optimizar los recursos frente a las necesidades, porque parte del conocimiento que se tenga de la población y de sus necesidades, que es algo vital, que cada asegurador y que cada IPS tenga un mejor monitoreo frente a la población a la cual le está prestando sus servicios. Muchas gracias, doctora Gloria. Mauricio, ¿hay otra pregunta para el doctor John? Sí, Patricia, muchas gracias. Doctor John, una pregunta particular, digamos, sería cómo quienes hemos de pronto vivido de cerca con familiares, amigos, de pronto enfermedades de salud mental, las enfermedades de salud mental siguen teniendo como una gran cantidad de tabús y como de taras incluso de los mismos pacientes y de sus familiares, como a la aceptación del padecimiento, como que de pronto puede ser porque no siempre es tan obvia como una enfermedad, digamos, de carácter sistémico o un trauma o cosas así como que son más obvias. A veces pareciera que las enfermedades de salud mental nos cuesta aceptarlas. ¿Qué podríamos como hacer en términos generales para vencer estos tabús que se presentan en la sociedad respecto a la salud mental? Gracias, Mauricio. Sí, es muy importante esta pregunta porque acá debemos retomar pues la definición de salud mental desde lo positivo, reconocer que todos los que estamos acá reunidos, todos los que están en el territorio colombiano, tenemos una salud mental. Por eso la salud mental se debe personalizar, humanizar y saber que todos tenemos en algún momento de nuestra vida sufrimiento psicológico o psíquico por diversas situaciones. Algunas personas van a tener problemas y trastornos mentales, entonces ahí es donde viene, tengo un familiar o yo presento depresión, ansiedad, y esto lo debemos hacer a mi modo de ver desde varios frentes. Primero desde la información relacionada con esto, con la salud mental, con los riesgos en salud mental, que desmitifiquen todo esto de la agresividad y las personas con problemas y trastornos mentales o de la exclusión social. Allí hemos hecho muchas cosas mal en la historia de excluir a las personas con problemas y trastornos mentales, por ejemplo, a hospitales específicos para ellos, alejados de la sociedad. Creo que en eso ha avanzado bastante el mundo y ha avanzado Colombia en quitar eso para que los riesgos sean tratados como lo tratamos una enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? Como tratamos la diabetes, la hipertensión, entre otros. Y eso también traza la educación al talento humano en salud para que sepan abordar a una persona con un riesgo en salud mental, como lo hacen con las otras condiciones, y hacer un plan de tratamiento y conectar con estos abordajes comunitarios que hemos escuchado que nos menciona Gloria. Y un tema bien importante que debemos trabajar, bueno, además de la información que les mencionaba y educación, es el tema de, desde la casa, desde nuestra familia, desde nuestras redes de apoyo, permitirnos vivenciar las emociones, ¿sí? Vivenciar la tristeza, la angustia, la rabia, la felicidad, porque en eso
también históricamente hemos cometido errores en sancionar, es decir, usted no puede estar triste porque usted lo tiene todo, por ejemplo, ¿sí? ¿Usted por qué va a estar triste si usted tiene educación? Bueno, estas cosas que lo decimos en la cotidianidad, y entonces sancionamos ciertas emociones, eso hace que no haya una buena gestión de las mismas y que posteriormente pues se pueda configurar un problema o trastorno mental, y acá el llamado es a que desde la función de la competencia parental, desde la función de la parentalidad, pero también desde la amistad, desde el contacto familiar, podamos ver que primero tenemos unas emociones, podemos verbalizarlas, expresarlas, y además qué es lo que nos hace comunes con los otros, porque los otros también, y yo creo que la pandemia nos ha dado mucho eso, muchos tuvimos entonces ansiedad de enfermarnos, ansiedad de que se enfermara nuestra familia, dificultades para dormir, dificultades en la concentración, y ahí dijimos, sí, esto me puede pasar a mí. Y allí es donde entonces hablábamos con otro colega del trabajo y decía, a mí también me está pasando eso mismo. Entonces, son cosas que son comunes y que tienen que ver con, pues, con nuestro funcionamiento humano. No es sangre, no es un hueso roto, que ahí es donde está, digamos, que lo que no vemos, entonces parece que no existiera. Pero decimos, sí, sí existe porque esto me limita a mí para funcionar cuando regreso a mi trabajo, o me pone irritable, o me lleva a consumir más alcohol, o me lleva a tener problemas de convivencia con mi pareja, a ser más impulsivo. Entonces, ir mucho más atrás desde este reconocimiento de emociones que tenemos que hacer desde la primera infancia, durante todos los momentos de curso de vida, para que podamos entender y comprender que estas emociones son humanas y hacen parte pues de la cotidianidad, de lo que nos sucede como seres humanos, que no son una enfermedad y que requieren de un abordaje o de un acompañamiento desde los que están ahí conmigo y desde la verbalización. Muchas gracias, doctor John. Tenemos una última pregunta, dado el tiempo, es para la doctora Gloria. Sergio, por favor. Sí, bueno, la pregunta básicamente dice, ¿qué posibilidades existen de que sea obligatorio que las EAPB implementen citas de mínimo 60 minutos en psicología y psiquiatría? Esto teniendo en cuenta que actualmente las citas son de 25 minutos y que resultan insuficientes y ahondan el problema. Digamos que en algunas ocasiones las citas se dan cada 3 meses. Es una pregunta muy interesante porque creo que de los mayores resultados que tuvimos en la encuesta es poder sacar esta conclusión de que tu profesional para una persona, para un paciente ya con un trastorno establecido como fue quienes respondieron, tienen algo más de, un poquito más, 80 minutos de atención con su psiquiatra al año. Esto es, como usted dice, muy relevante. No tengo la respuesta, desafortunadamente. Ojalá pudiera tenerla, pero es algo en lo que tenemos todos que trabajar, haciendo conciencia de esto, ¿no? De cómo es un tiempo que no puede ser establecido como con los mismos criterios de las otras condiciones de salud, porque en salud mental esta parte vincular es importantísima y lograr más tiempo es necesario, pero también la continuidad con el psiquiatra en la medida de lo posible. Sabemos también pues que la gestión del talento humano para cada entidad pues es algo que pertenece a sus resortes, pero cuando estamos hablando de que estamos centrados en el paciente, debemos tener unas consideraciones en razón de las necesidades propias de lo que demanda una atención en salud mental. No podemos generalizar que todas las atenciones igual sea para otras patologías, igual para salud mental. Hay que tener estos diferenciadores y llamar la atención sobre estos diferenciadores para generar una respuesta diferente y reorganizar, porque es reorganizar también los servicios y reorganizar las atenciones.
Muchísimas gracias, doctora Gloria, doctor John Henry. Agradecerles por compartir los resultados de estos estudios que nos parecen pues que son insumos muy importantes para la toma de decisiones, pero sobre todo para repensar esas acciones dirigidas a promover una mejor salud mental de todos nosotros. Entonces, les damos las gracias. Por cuestiones de tiempo, ustedes saben, de pronto no podemos dar cabida a más preguntas, pero si consideran los asistentes, las pueden dejar planteadas en el chat para dárselas a conocer a la doctora Gloria y al doctor John. Finalmente, quisiéramos invitarlos para nuestro próximo Diálogos en Salud, que será el 2 de diciembre. Va a hacer la presentación USAID con el tema de decisiones y capacidades locales para promover la integración de migrantes venezolanos. Entonces, muchísimas gracias a todos, doctora Gloria, doctor John, mil gracias, muy amables. Un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Patricia, al equipo de Gracias. la planeación, a la doctora Gloria, y bueno, nos vemos pronto. Gracias, doctor John, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Doctores, buen día a todos. mil gracias y a mis compañeros también, que tengan muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias.